Las causas de la Primera Guerra Mundial pueden resumirse en los siguientes puntos. Las disputas territoriales en las colonias, abarcando los 5 continentes y con la presencia de nuevas potencias que se sumaron a la división del mundo. Las rivalidades económicas para ganar mercados y controlar las fuentes de materias primas, así como las vías de comunicación, tanto marítimas como terrestres. La carrera armamentista, animada por la incertidumbre del panorama político y la amenaza latente de una confrontación bélica. Los gobiernos procuraron manipular la opinión ciudadana para que se aprobaran jugosos presupuestos destinados al desarrollo o adquisición de armas. La paz armada, mantenida por la simulación diplomática que pretendía conjurar la amenaza de la guerra. Ninguna potencia se atrevía a provocar al oponente porque se temía una destrucción mutua. Los nacionalismos que influyeron en el desmembramiento del Imperio Otomano y la inestabilidad del Imperio Austrohúngaro. El espíritu nacionalista también era caldo de cultivo para los odios entre los pueblos del mundo. La propaganda que alimentaba la sensación de inseguridad mediante el manejo de la opinión pública. La población estaba constantemente sometida al temor de una guerra inminente, por lo que se recurría a la exaltación del patriotismo para justificar la defensa del país. Entre los antecedentes pueden resaltarse la crisis de Tánger o Primera Crisis Marroquí, que confrontó las ambiciones imperialistas de Alemania con las de Francia y Gran Bretaña. La invasión de Bosnia-Herzegovina por parte de Austria-Hungría. La Segunda Crisis Marroquí, cuyo desenlace en Algeciras no satisfizo a ciertos sectores de Francia, ya que lo consideraron un signo de tibieza ante Alemania, ni a la población de Alemania, que consideró insuficiente la cesión de Congo para resarcir su exclusión de la repartición de Marruecos. Las guerras balcánicas, en las que Italia se apropió de Libia y algunas islas del mar Egeo. Inmediatamente Serbia, Bulgaria y Grecia, con el apoyo de Rusia, derrotaron al Imperio Otomano. La Turquía de Europa se redujo a Estambul y los estrechos. La Primera Guerra Mundial se puede sintetizar en 3 etapas. La primera etapa se llamó Guerra de Movimientos, en donde en agosto de 1914 Alemania tenía como objetivo dominar rápidamente a Francia para continuar con Rusia, a la que se le consideraba militarmente débil. La idea era mover rápidamente las tropas hacia el frente francés, y con un total de 1,5 millones de soldados, terminar con la guerra en pocas semanas. Mientras tanto, dejaba 500.000 soldados en el frente oriental para invadir Rusia, que tardaría varias semanas en movilizar sus tropas. Para cuando esto sucedería, Alemania podría regresar las tropas del frente occidental para derrotar a Rusia. La segunda parte se le llamó Guerra de Trincheras, en la que la guerra en el frente occidental quedó reducida prontamente en una guerra de trincheras, que se extendieron como 2 líneas paralelas desde Suiza hasta el Mar del Norte. Las condiciones de las trincheras eran espantosas: lodo, ratas, parásitos, lluvia constante y cadáveres. Los soldados se ensordecían por los cañoneos y la tensión nerviosa era terrible. Tan solo en el frente occidental se produjeron más de 2 millones de bajas en un año. La igualdad de fuerzas entre ambos bandos dio origen en el año 1915 a la formación de trincheras para poder protegerse del ataque enemigo. El frente estaba formado por líneas paralelas de trincheras comunicadas y protegidas por alambres de púas. La tercera y última parte se le nombró la Segunda Guerra de Movimientos, que con la derrota de Austria en manos de Rusia, el frente oriental queda débil y los aliados controlan el mar Mediterráneo. Alemania no tenía suficientes elementos para continuar con la guerra y regresó a la guerra de movimientos. Utilizó gases tóxicos, niebla artificial, artillería de larga distancia, pero fue derrotada por los aliados, como sucedió con las otras potencias centrales. La Primera Guerra Mundial promovió el armamentismo, impulsando la tecnología para producir nuevas armas. En ella se utilizó por primera vez el avión de bombardeo, se fabricaron aviones de guerra, se construyeron dirigibles, tanques de guerra, acorazados, gases tóxicos y lanzallamas. El fin de la guerra llegó en 1918, con la rendición de Bulgaria el 29 de septiembre, Turquía el 30 de octubre en Mudros. Simultáneamente, el Imperio Austrohúngaro cayó debido a una revolución interna que derrocó a la dinastía de los Habsburgo. El 3 de noviembre,
Austria-Hungría capituló en Padua. Alemania firmó el armisticio de Compiègne el 11 de noviembre, con lo que cesaron los combates. La Gran Guerra provocó transformaciones significativas en el mundo, especialmente en Europa. En las consecuencias más notables pueden mencionarse: número 1. La muerte de millones de personas, factor que impactó en la economía, pero sobre todo en el seno de las relaciones sociales más elementales, como la pérdida de parientes, infantes en orfandad y abandono. Número 2. La proliferación de enfermedades, mutilaciones y traumas de guerra. Número 3. El ingreso de las mujeres al mercado laboral en actividades que eran consideradas exclusivas para los hombres. Número 4. La destrucción de infraestructura, especialmente en Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia. Número 5. La disminución de la riqueza nacional, capitales e inversiones. Número 6. La aparición de la clase empresarial que se hizo de capital durante la guerra, fabricando armas o fomentando la especulación. Número 7. La fabricación de nuevo armamento más sofisticado, destructivo y en procesos productivos más eficientes. Número 8. Las transformaciones geopolíticas marcadas por fronteras que permitieron el surgimiento de nuevos estados-nación. Número 9. La desintegración del Imperio Otomano, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro. Número 10. Los tratados de paz que sentaron las bases para un nuevo orden internacional mediante la creación de una sociedad de naciones. Número 11. La participación activa de Estados Unidos en los intereses del continente europeo. Nuevas armas. El desarrollo de nuevas armas aumentó el potencial destructivo de la Primera Guerra Mundial. Atrás quedaron las escenas de combate cuerpo a cuerpo con espadas y sables, donde predominaba la caballería o grandes embarcaciones impulsadas por carbón. En el siglo XX se propagó una imagen tecnificada de la guerra. El acero, el petróleo y las sustancias químicas se incorporaron a las materias primas del arsenal. A partir de 1915 se emplearon ametralladoras, lanzallamas y fusiles de disparo continuo. Junto con los gases asfixiantes producidos por la Alemania, los países de la Triple Entente fabricaron máscaras antigas de manera masiva, además comenzó el uso de armas químicas. En tierra rodaron los primeros tanques que, si bien eran de desplazamiento limitado, anunciaron la fabricación de otros más poderosos. Los camiones para el traslado de tropas, en cambio, eran veloces para la época y permitieron efectuar maniobras militares con gran agilidad. Los combates se desarrollaron en el aire y bajo el mar. Desde el principio de la conflagración, Alemania utilizó submarinos para demostrar su superioridad en territorio acuático. El reto era significativo para la Gran Bretaña, cuya fuerza naval era reconocida por su tamaño y contaba con una notable capacidad de producción en sus artilleros. En la Gran Guerra se usaron por primera vez aviones, aunque desempeñaron un papel más importante los dirigibles, zeppelines, que permitían a Alemania efectuar operaciones de reconocimiento aéreo. La reacción en cascada de las potencias ante la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia no se puede entender como un deseo irrefrenable de las potencias a enfrentarse en un conflicto armado. De hecho, en los primeros momentos hubo intentos diplomáticos que pretendían desactivar la tensión. Alemania intentó frenar a Austria-Hungría al tiempo que Francia hacía lo propio con Rusia, mientras que Gran Bretaña promovía la realización de una conferencia internacional para buscar una salida al conflicto. Se puede decir que, aunque la inmensa mayoría de la gente quería la paz, desde hace años se veía la guerra como un hecho irremediable. La oposición más importante a la guerra provino desde las filas socialistas. Los partidos socialistas se habían integrado paulatinamente en la estructura de los países nacionales, por lo que, llegado el conflicto, sus militantes tuvieron que enfrentarse a la difícil tesitura de decidir entre las bases ideológicas y la llamada de la nación. De todas formas, a pesar de la oposición de los socialistas, los obreros franceses no podían abstraerse de su nacionalismo y no olvidaban a la afrenta de Alsacia y Lorena en poder de Alemania. Con el inicio de la contienda, los sindicatos alemanes hicieron fe explícita de su deber nacional y los socialistas alemanes mostraron su apoyo al gobierno. En Inglaterra, los laboristas proclamaron su oposición a la guerra
y votaron en contra de los presupuestos destinados al conflicto en el Parlamento. Sin embargo, la mayoría de los soldados británicos hicieron rectificar a sus líderes y apoyaron el inicio de la contienda. Los laboristas entraron en el gobierno a finales de 1916. En definitiva, los sentimientos nacionalistas en toda Europa se impusieron a los planteamientos socialistas y, llegado el momento, los trabajadores de todo el mundo ocuparon su puesto en la trinchera del patriotismo y abandonaron de la unidad de clase. El 18 de enero de 1919 se inauguró la Conferencia de Paz de París, con la participación de 32 estados y alrededor de 1000 delegados, que tenían la tarea de cerrar el último capítulo de la Gran Guerra. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, destacó por sus planteamientos pacifistas y por conducir los debates a la constitución de nuevos territorios nacionales bajo el concepto de la autodeterminación. Los 14 puntos de Wilson de los tratados de paz. 1. Desaparición de las alianzas particulares y secretas. 2. Libre navegación marítima. 3. Eliminación de las barreras económicas. 4. Reducción de armamento. 5. Reivindicación de la soberanía de las colonias. 6. Evacuación del territorio ruso y respeto a sus decisiones internas. 7. Restauración de Bélgica. 8. Liberación de Francia y restauración de Alsacia y Lorena. 9. Rectificación de las fronteras italianas. 10. Autonomía de los pueblos que surgieron con la desintegración de Austria-Hungría. 11. Evacuación de Rumania, Montenegro y Serbia, así como salida al mar para la última. 12. Seguridad y soberanía para las naciones que pertenecieron al Imperio Otomano y el establecimiento del paso libre por los Dardanelos. 13. Creación de un Estado polaco con acceso libre al mar. 14. Conformación de una Asociación General de Naciones. La conferencia finalizó con la firma de los Tratados de Versalles, 1919, que tomaron un rumbo distinto a la paz, toda vez que se centraron en cláusulas territoriales, el debate sobre las responsabilidades del conflicto y la cuestión de las reparaciones.